Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Autismo en femenino suena justamente como un tema feminista y como que entonces, ¿cómo así? O sea, estas entonces van a dejar a los hombres a un lado y en realidad es un tema del que se habla mucho últimamente, del cual hay mucha investigación y de que tenemos que trabajar más a fondo y por eso tenemos una invitada muy especial. De nuevo tenemos con nosotros a Natalia Arango. Natalia, qué rico que de nuevo estés por acá. Muchas gracias por estar nuevamente por acá. Bueno, y era la persona indicada justamente para invitarla a hablar de este tema, porque Natalia, bueno, es educadora especial, es psicóloga, tiene una maestría en infancia y adolescencia y se ha formado justamente en este tema de autismo en femenino en los últimos años en la Argentina, también en el Perú y también a través de su consulta. Entonces, bueno, de nuevo, qué rico que nos pueda resolver tantas dudas y justamente la primera sería, ¿por qué se está hablando tanto últimamente de esto que llamamos autismo en femenino? Durante mucho tiempo las características o las investigaciones, inclusive los test, los cuestionarios, eran basados en esas características de hombres. Inclusive no es últimamente, lo que pasa es que aquí en Colombia se ha atrasado un poquito pues como el tema, nos llega como la colita, pero en realidad de autismo en mujeres, más o menos cuando nosotros buscamos la literatura, es como más o menos desde el 2000, algo así. Con más fuerza como el 2006, pues imagínate que yo pues empecé a formarme más o menos hace como 7 años, pero yo pienso que los últimos 3 años aquí en Colombia sí viene como con más fuerza eso. Y es debido pues a eso, que todas las características eran como muy basadas, o los criterios diagnósticos eran como muy desde las características de los hombres, y ahí las mujeres pues no se parecen en nada, pues en muy poquitas cosas. Entonces, ya desde ese tiempo pues que yo les estoy diciendo, están hablando pues como más de eso, más de ese perfil. Y también porque las mujeres que han sido diagnosticadas pues nos han informado sobre eso, porque ellas no quieren pues como que las niñas pasen por lo que ellas han pasado, entonces nos tienen bastante informadas sobre el autismo en mujeres. Qué bien. Bueno, y entonces justamente cuáles son esas diferencias en las manifestaciones del autismo en hombres y en mujeres, pues las principales diferencias. Pues primero aclarar que son los mismos criterios, sino que sí hay que observar como esas diferencias. Por ejemplo, en los intereses en los niños puede ser que los dinosaurios, que los trenes, o sea, como intereses más que llaman la atención, pues como más particulares. En cambio, las niñas, los intereses de ellos son más adaptativos. Ejemplo, toda la parte de creatividad, los animales, la literatura, las bandas, pero pues es bastante intenso el tema, pues por ejemplo la banda y se saben todo sobre la banda, los animales y se saben todo sobre los animales. Entonces esa es pues como la diferencia en intereses. En el juego, por ejemplo, las mujeres hacen más juego simbólico o de simulación que los niños, entonces tú las ves jugando pues a las Barbies igual, entonces por eso ahí se van camuflando, porque igual juegan a las Barbie, pero cuando tú vas a ver pues como el juego es más como que de peinarlas, vestirlas y alinearlas, ¿ok? O de hacer, por ejemplo, o tenerlas todas las Barbies, o tener todos los muñequitos así chiquiticos, pues como coleccionar. Entonces mira que eso no llama la atención, porque igual, pues en esa edad, pues les gustan las Barbies y todo eso. Y está jugando. Y está jugando, entonces pasan desapercibidas. En la parte social también ellas, sobre todo estoy hablando de las chicas que no tienen compromiso intelectual, porque
pues las chicas que sí tienen pues como otras dificultades como de aprendizaje o compromiso intelectual, ellas sí más fácilmente son diagnosticadas. En cambio, las que no tienen compromiso intelectual, ejemplo, son chicas que las ves buscando la parte social, porque algunas hacen el interés profundo es en socializar. Entonces están buscando todo el tiempo socializar, pero son súper intensas, entonces como que es la niña que tú ves como que está tan intensa y se apega mucho a una de las chicas, también como son bien pues como en esa parte intelectual, entonces están revisando la amiga que es líder, o sea, la compañera que es líder y se pega de la líder y la madrina, pues la padrinan para hacer juegos, entonces por ahí se camufla también. Entonces es Claro. muy difícil pues como observarlo. En la parte sensorial ellas sí suelen ser como más sensibles que los hombres o no buscan tanto como la estimulación visual, que es como el típico pues niño que le da pues como vueltas a las ruedas o el ventilador, no. Ellas no son tan buscadores de esas, pero sí son más sensibles pues como auditivamente. Y a ver, sí, intereses, la parte social, se ven también un poquito como más sensibles, ¿cierto? Como más lloroncitas. Entonces también una mujer, pues culturalmente, una mujer que llore, que sea callada, pues pasa también ahí como No, pues que desapercibido. una mujer llorona, normal. Total, exacto, pero un hombre que llore mucho, pues ya sí van y dicen, ¿y ese por qué está llorón? Pues porque culturalmente eso pues no está bien visto. También desde la empatía se presentan como diferencias, porque los hombres pueden parecer más lógicos desde la empatía, en cambio las chicas son al contrario muy hiperempáticas. Entonces, en la niñez se ven como que no importa que queden sin algo, no importa que si este no hizo la tarea, entonces van, o sea, es muy hiperempáticas y sensibilidad altísima con los animales. O sea, son las niñas que ven los animales, que les pasa alguna cosa y ya están llorando. Las películas, entonces lloran un montón con las películas porque ya se van al otro extremo, alto sentido de justicia, hiperempatía, pues como Ajá. básicamente, pues como para no encajarlas, porque es que, pues como es un No es, espectro, pero es más o menos ahí como las sí, diferencias. no se puede, pues, generalizar. Ajá, exacto. Pero, ay, me quedo sorprendida porque mira que hace 14 años que entré yo al mundo del autismo o el autismo llegó a mi vida. Yo me acuerdo que en ese momento, o sea, eso es lo que recuerdo, yo no sé qué tan real sea, pero como que me decían, es que el autismo se da mucho más en hombres, la prevalencia es mayor en ellos, en las mujeres poco y cuando se dan mujeres, pero ojo, es lo que yo recuerdo de mi experiencia. Y lo que recuerdo es, las mujeres se da poco, pero es muy severo. Y eso fue lo que a mí se me quedó. Entonces, parte de lo que me parece súper interesante de tenerte acá, Ujú. pues es uno, como yo también abrirme, o sea, yo estoy en el mundo del autismo, pero no es solo mi hijo y no solo es un niño, él va a crecer y no solamente el autismo le da a los niños, o sea, es adultos, hombres y mujeres. Y Ujú. yo me siento responsable, como viviendo en este mundo del autismo, de que entonces nos juntemos todos los del autismo, no importa si somos hombres, mujeres, niños o grandes. Incluso como mi hijo es hombre y tiene discapacidad intelectual acompañando el autismo, pues qué rico que una mujer de esas bien avispadas que está diciendo lo apadrine y lo pueda ayudar a autorrepresentarse, ¿cierto? Entonces como Total, que, sí. pero entonces ya me entra esta inquietud de si la prevalencia realmente es como lo escuché por allá hace años o lo que realmente es que falta la manera adecuada de evaluar. Ujú. Sí, pues a mí también me tocó decir eso en muchos talleres, cuando eso era pues como la estadística. Ahorita, por ejemplo, pues como revisando es de 4 hombres diagnosticados, eran 3 chicas, pero inclusive Alejandra Cebes, que es una mexicana que es muy estudiosa de eso, pues ella es autista, vi que había encontrado una investigación que era 1 a 1. O sea que, y esa investigación es del 22. Pues en efecto, el dato que hemos tenido casi Sí, que toda la vida es de 4 a 1. 4 hombres
con autismo, por cada 4 hombres con autismo, una mujer con autismo. Y yo había leído que lo último era un poco ya en estudios grandes, 4-3, no, no. antes era 4-1 y después ya 3.5-1. O sea que mírame cómo cada vez más se piensa Sí, que, pues eso que es puede llegar y ser casi que miti-miti. igual, 1-1, sí, es verdad. Natalia, pero entonces, en ese orden de ideas, la evaluación debería ser diferente. Pues Beni, no, no es diferente, sino que es pues como los mismos instrumentos, pues como el mismo protocolo. Sin embargo, lo que cambia es como el ojo del que está observando, ¿cierto? Las preguntas y saber qué tiene que observar, ¿cierto? Porque los criterios no se cambian, pues los cuestionarios que usamos pues en cada etapa siguen siendo los mismos, que es muy importante en las adultas, bueno, inclusive en los hombres, porque no solamente el camuflaje se da en las mujeres, indagar toda la parte de camuflaje, ¿cierto? Entonces hay un cuestionario que adicional, pues en adultos, en las chicas, pues como que usamos eso. Y en las niñas, cuando estamos haciendo como la entrevista emocional, no solamente pues como quedarnos en que si tienen amigos o no, porque posiblemente nos digan que sí tienen amigos. Lo que debe cambiar son las preguntas que le hacemos, o sea, no solamente como preguntarle si tienes amigos o no, porque quizás ellos nos van a responder que sí, pero entonces ir más allá, si tiene una mejor amiga, porque ellos dicen que sí tienen amigos, pero ¿y qué haces con la amiga? Nada, pues está en el colegio, pero no se invitan, o sea, como que ya la sutileza social es la que hay que entrar pues como a observar. Ay, ¿sabes qué? Sí, justo esta semana me estaban contando de una adolescente, como de 13 años, una mujer, que acaba de recibir el diagnóstico y yo preguntaba como, pero ¿y por qué apenas? Y resulta que, o sea, no se le ven señales. Y ella dice que es que todo el tiempo, o sea, descubrieron que todo el tiempo enmascaró, camufló, y vos ahorita, pues cuando escuché, yo era como, bueno, ¿y qué es eso? Ahorita que lo mencionaste, realmente, ¿qué es eso? Cuando hablan de enmascaramiento o camuflaje, ¿qué es? Camuflar es como esconder las características propias, pues en este caso de autismo, y que ellas saben que esas conductas van a tener pues como un impacto en el otro, o sea, van a tener una barrera. Entonces ellas empiezan a compensar, a que es, por ejemplo, observar las otras niñas cómo interactúan y van aprendiendo. Entonces eso se llama pues como camuflar, es decir, esconder, pero a la vez estoy observando cómo, pues, cómo actúan los demás, qué pregunta, qué frase, pues, cómo hacer acá. También ellas hablan de que tienen como varias personalidades, ¿cierto? Entonces, según si están con la amiguita que es muy extrovertida, pero si está con las serias, entonces está seria, porque está buscando ahí como dónde pertenecer, entonces va teniendo ahí como diferentes identidades, que es lo que ellas pues expresan. Ya. Pero entonces finalmente, Natalia, ese enmascaramiento o camuflaje es algo positivo porque ahí, como lo mencionas, como puede servir como para yo identificarme con el otro, podría ser algo positivo o tiene implicaciones negativas el enmascaramiento. Pues es una estrategia puntual, ¿cierto? Y si solamente se usa una vez, ejemplo, puede uno usarlo en una entrevista, inclusive yo creo que en las entrevistas todo el mundo camufla, ¿cierto? En la entrevista de trabajo, Ajá. pero solamente, o sea, se acabó la entrevista y ya, ¿cierto? Sin embargo, ellas, imagínatela allá en el colegio, estoy diciendo pues digamos que un adolescente con el caso que tú me estabas diciendo, entonces todo el tiempo está camuflando, tratar de simular que a mí me gusta el reggaetón, que a mí me gusta el maquillaje, que a mí me gusta eso, porque si digo que a mí me gusta otras cosas, la literatura, la filosofía, pues por dar un ejemplo, pues ahí mismo pues voy a hacer la rarita y va para un rincón. Entonces todo el día en esas, eso trae muchísimo, pues agote. Inclusive muchas de las familias dicen, ella después del colegio llega rendida Ajá, y empiezan a mirar qué es y es eso. claro. Pues ella está rendida de camuflar, es como cuando estás en una clase de inglés todo un día, ¿cómo llegas? Uno llega Sí, rendido. eso estaba pensando yo, cuando estamos en una sesión muy protocolaria y que tenemos que cuidar cómo nos sentamos,
que decimos que cada gesto es un ratico, uno lo soporta, pero todo un día en eso uno llega a la casa, uy, como que descanso de ya poder ser yo, ¿cierto? Entonces debe ser una tensión acumulada, ¿cierto? O Y sea que que, no es tan chévere que ok, camuflen. ok. Bueno, Natalia, nos mencionaste ahora que muchos de los síntomas en las niñas o en las mujeres pueden ser de cierta manera como más sutiles que las de los niños y los hombres. Eso también significaría que entonces necesitan menos la intervención terapéutica. O si no la reciben esa intervención, que muchas a lo mejor pasan desapercibidas, ¿qué implicaciones tiene el no haber recibido esa ayuda terapéutica? No, ellas igual necesitan el apoyo por todo esto que estamos hablando, ¿cierto? Y cuando no se tienen como esos apoyos, ejemplo, las niñas que no son diagnosticadas a tiempo, generalmente en la adolescencia es cuando nosotros decimos que se destapan más como esas características autistas. ¿Por qué? Porque las demandas de la parte social van aumentando y ellas se van quedando. O sea, ya enmascarar les cuesta muchísimo más y entran ya en episodios de los adolescentes generalmente, no estoy pues como para que no se asusten, pero generalmente entran ahí en ansiedad, en depresión, ahí empiezan pues como las autolesiones, pues por no sentirse pues como comprendidas. En, inclusive desde la clínica, en los adolescentes, en la etapa de la adolescencia es donde yo pues como que descubro más autistas, porque donde yo trabajo pues hago clínica, pero pues en adolescentes pues no necesariamente pues neurodivergentes, pero cuando ya llegan a mí pues digamos por una situación de depresión o de ansiedad, cuando eso ya digamos que se va controlando, ya van apareciendo las conductas autistas. Pues, ¿y por qué? Pues por no sentirse comprendidas, diferentes. En cambio, si hubiera sido desde chiquitas, pues igual que como con los autistas hombres, o sea, entre más rápido, muchísimo mejor. Y entonces la intervención terapéutica debe darse diferente en hombres que en mujeres. No, la intervención es igual, también tenemos que mirar pues como toda la parte de desarrollo, el ciclo, todo es igual. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Eso que estamos hablando de camuflaje, porque el camuflaje hay que enseñarles a que ellas sean pues como auténticas, ¿cierto? Que no estén como simulando otras que tengan, digamos, como esas características de ellas y se sientan pues como orgullosas pues de ellas mismas. Entonces sí se trabaja mucho pues en las niñas, ya cuando son pues como grandes, en lo que había hablado pues como en el capítulo anterior de las mujeres adultas, sí se trabaja toda la parte de autocompasión, de los que ellas reconozcan cuáles son los apoyos. Claro que igual en la adolescencia, pues uno les enseña, listo, no tienes que obligarte a estar, por ejemplo, a los 15. Tengo, acá acabo de recordar una chica que tiene 15 años, acaba de recibir el diagnóstico como de 14 y empieza la temporada de los 15. Entonces ella está entre que yo sí quiero ir porque no me gusta mucho, pero quiero vivir esa experiencia de cómo es unos 15, que pereza los 15 y los borrachos, pero cómo son, ¿cierto? O sea, es que es una dualidad, o sea, voy o no voy. Entonces lo que dijimos, listo, ¿cuál es la estrategia? Es, tú vas y vas, digamos, más temprano, porque además les gusta comer rico, entonces vas, comes, estás un ratico y los papás están por ahí cerquita en el salón y tú les haces la señal a los papás, ya estoy agotada, no sé qué, y los papás van. Entonces mira que sí, pues hay que, pues la intervención sí, hay que estar con ellos, sobre todo revisando cuáles son los apoyos y que ellos reconozcan. Ejemplo también en temporada de exámenes, como hay algunas que son muy autoexigentes con ellas mismas, pues de Perfeccionistas. verdad la temporada de exámenes para ella es horrible. Entonces también hacemos y con el colegio, entonces le decimos, mira, que vaya a presentar el examen y se vaya para la casa. O le decimos a ella, cuando ya de verdad un evento pues como cultural y esas cosas que hacen en los colegios, tú puedes decidir no ir.
pues, o vas hasta un, porque dije, no, a mí me gusta tal parte, listo, tú estás en esa parte y cuando ya de verdad, porque es mejor anticipar, porque cuando ya están en el borde, ya pues digamos que hay muchísimo malestar, recuperarse es mucho más difícil y ahí es cuando entran que si no tienen toda la parte de gestión emocional, se hacen autolesiones. Bueno, Natalia, tú trabajas con adolescentes y adultos, ya yo trabajo con niños pequeños, pues principalmente, y a veces con niñas que no tienen discapacidad intelectual, claro, vuelvo a lo que te decía Sí, anteriormente, aparentemente no se necesita la intervención. Puede que sean niñas que no tienen unos comportamientos tan complejos, puede parecer como una niña que a veces es caprichosa ya, y puede que todavía no esté en edad de que hagamos todo el trabajo de teoría de la mente, que es pues enseñarle a cada vez más entender más el punto de vista de los demás. ujú. Entonces la pregunta es, de todas maneras, ¿es importante hacer intervención temprana? ¿O esperamos a que los síntomas le No, estén impactando entre más negativamente? temprano mejor y sobre todo el entorno, pues que sepa cuáles son las características, los apoyos que necesita, sí, sí o sí, hay que empezar, entre más rápido mejor. Perfecto. Sí. Bueno, no sé si tú misma nos quieras complementar algo más o si Amanda tenga algún otro puntico por adicionar. Yo pues personalmente quedo muy satisfecha con una sensación como un poquito ambigua porque digo, o sea, yo llevo 40 años trabajando, qué bueno que todo esto lo hubiéramos sabido anteriormente, o sea, cuántas personas dejamos de pronto de diagnosticar, cuántas chicas, qué bueno haber podido tener toda esa información, pero bueno, qué rico que tú viniste, nos aportaste, le aportaste a las personas que nos están escuchando y bueno, esperamos que todos ustedes también de alguna manera se beneficien, compartan esta información y que cada vez pues seamos como más sensibles a entender las personas con autismo, y en este caso el autismo en femenino. Qué bueno pues que cada vez tengamos esta Que cada vez perspectiva. se visibilice más y sobre todo, Exacto. digamos que las personas, porque yo no evalúo, pues yo solamente evalúo como de 10 hacia arriba, ¿cierto? O sea, desde los 10 años. Sí, más o menos. Pero digamos que entre las personas que trabajan con los chiquitos supieran como estas características o este perfil en femenino, pues evitarían pues como todo el sufrimiento que Ajá. trae eso. Inclusive las personas y las chicas están hablando básicamente en primera persona, es por eso, porque ellas no quieren que las niñas tengan esas pues como esas mismas dificultades que ellas. Entonces, entre más pues como visible sea el tema y todo, mucho mejor. Y Ujú. eso quería agregar yo, que precisamente como, así como ustedes tienen su experiencia de años profesionales, pues yo tengo mis 14 años de experiencia solamente con mi hijo, hombre, acompañado de discapacidad intelectual, pero sí me comunico mucho con familias y trabajo mucho con familias y en actividades entre familias. Y yo sí he visto que como papás queremos que nuestros hijos sean perfectos. E incluso he contado que yo a mi hijo siempre lo vi perfecto y que llegara a una evaluación, a hacer filitas de carros y animales, para mí era un niño organizado, para mí eso no iba a ser jamás un síntoma. Entonces, me parece un llamado importante con esto de las niñas, mujeres, porque si digamos que hay esas sutilezas que estás Ujú. mencionando, yo supondría que si así como yo veía a Nicolás hacer filitas con todo y lo veía hermoso, pues va a ser más difícil. Yo como mamá de una niña, pues jamás reconocería y además Total. no me gustaría que me vengan a decir que es que esa niña hermosa, Tan ordenada. tan ordenada, tiene algo y mira que finalmente lo que yo digo es un diagnóstico sirves para o una evaluación para reconocer ese cerebro cómo funciona y ayudarlo a llevar una vida mejor, no importa el Pues título, la no. calidad de vida, el bienestar Ajá. emocional. Ujú. Y yo ya es que me estaba despidiendo, que muchos se despiden porque no se quiere ir, pero es que tocaste una palabra que era el visibilizar. Ujú. Y me acordé pues como de todo lo que mencionabas también de las redes sociales y de personas con autismo. En algún episodio mencioné una mesa en la que estuve en un evento académico, era de puras mujeres con autismo, y es muy valioso que ellas estén como cada vez Total. más haciendo ese trabajo
venga, yo tengo autismo, ¿y qué? Pues un poco el ¿y qué? ¿Cierto? Y también el tema, por ejemplo, de las estereotipias. Nosotros ya tuvimos acá un episodio hablando de eso, y era también como la defensa y la que ellas están haciendo. Yo creo que ellas han sido, pues ellas es muchas mujeres con autismo que también están en las redes sociales y que dicen, venga, no traten de que no lo hagamos, o sea, no tratemos de enmascarar esta necesidad que tenemos de un movimiento repetitivo, y cómo inclusive, pues en ese evento que yo estuve, entre ellas mismas se prestaron elementos para poder hacer su movimiento repetitivo y calmar la ansiedad que tenían. Entonces, yo creo que es demasiado valioso, y que también las familias entiendan que el objetivo no es que no se les note, el objetivo no es que, por ejemplo, dejen de presentar la estereotipia, sino yo creo que hay un trabajo inmenso en todos nosotros, porque hablamos de la intervención hacia ellas, pero aquí finalmente somos todos los que tenemos que cambiar también, ser más sensibles, entenderlas y aceptarlas. Entonces, bueno, qué rico que de nuevo, ahora sí, que estuviste acá, que hablamos de este tema, que ojalá pues a muchos de ustedes les sirva. Bueno, y hasta otra ocasión, Natalia. Bueno, muchas gracias. Chao.